Capítulo 306. ¿Qué? ¿No me digas que tu hija también anda siguiendo a Octaviano? Ante la declaración inesperada de su hermana, la mente de Cleopatra se complicó al instante. Miles de posibilidades se mezclaron confusamente en su cabeza. ¿Acaso esta niña ha convencido hasta a su propia hermana para que participe en esa ridiculez? Si eso fuera cierto, no podría defenderse ni aunque le dijeran que había fallado en la educación de su hija. Las dos herederas que sucederían al trono de Faraón tendrían este pasatiempo vergonzoso hasta para mencionarlo. Era algo tan humillante que no podía desahogarse en ninguna parte. Y aunque saliera a la luz, estaba claro que la conclusión sería que la culpa era de la propia Cleopatra. ¿Cómo podría refutar si le dijeran que esto había sucedido porque la faraona no protegía a Alejandría y se quedaba en un país extranjero todo el tiempo? Arsínoe miró con una expresión peculiar el rostro tenso de Cleopatra y se levantó de su asiento. Entre las frases que usa con frecuencia Marco, hay una que dice que es mejor ver una vez que escuchar 100 explicaciones, ¿no? Te lo mostraré directamente, así que míralo. No te dirán nada si entramos así. Últimamente mi hija dice tonterías como que debo pedir permiso para entrar a su habitación porque ya ha crecido. De todos modos, no tenía ganas de entrar en una habitación llena de octavianos. Incluso si le rogaran que entrara, quería responderle que saliera ella mejor. De todos modos, ahora no hay nadie porque ha salido. ¿De verdad? Entonces, no me negaré. Cleopatra, que entró a través de la puerta, no pudo continuar hablando y se quedó petrificada. ¿Qué es esto? Arsínoe, que había entrado tras ella, suspiró profundamente mientras Cleopatra se quedaba boquiabierta ante el paisaje de la habitación, completamente diferente a lo esperado. Como puedes ver, mi hija también está en este estado ahora, así que no estoy en posición de criticarte. Esto, es Sofía, ¿verdad? La hija de Arsínoe, contrario a la suposición inicial, no estaba obsesionada con Octaviano. La amplia habitación de su sobrina estaba llena de imágenes de una hermosa mujer. Incluso había colocado una estatua de tamaño real hecha con sorprendente detalle. Exceptuando el cambio de sujeto, tenía una forma asombrosamente similar a la habitación que Cleopatra conocía. El sujeto era Sofía, la hija mayor de Marco, bien conocida por Cleopatra. Actualmente, la diosa viviente más venerada en Roma. El retrato de Sofía justo frente a la entrada daba la impresión de dar la bienvenida a los visitantes. ¿Desde cuándo ha sido así? Como puedes ver, desde hace bastante tiempo. ¿Ves esa pequeña estatua junto a la cama? Esa es una obra encargada directamente a un famoso escultor de Grecia. Lo sé bien. En nuestra casa también hay esculturas de Octaviano por todas partes. Como si no fuera suficiente con ser parientes, incluso tienen pasatiempos muy similares. Una de las herederas al trono de Faraón estaba obsesionada con su hermanastra, y la otra era seguidora del marido de esa hermanastra. Era una situación que no podía evitar lamentar el estado del país. En realidad, estas niñas casi no tienen identidad como egipcias. Su padre es un dios de Roma y ellas mismas han crecido bajo la influencia romana. Tienes razón, por eso desde pequeñas les enfatizamos tanto que heredarían el título de faraonas, pero que acabaran así. Sin embargo, por más que lo pienso, no puedo entenderlo. Entiendo lo de Octaviano porque es hombre, pero ¿por qué le gusta tanto otra mujer? Una vez le pregunté a Marco y me dijo que las mujeres tienden a sentir fascinación por otras mujeres que consideran impresionantes o hermosas. No entiendo los detalles, pero eso es lo que dijo. ¿En serio? Bueno, quizás esa tendencia sea más fuerte que en los hombres. Pero aún así, tú estás mejor que yo. Al menos es preferible que se apegue a Sofía que a Octaviano. ¿Eh? ¿Tú crees? Octaviano tampoco está mal. No es que ella intente seducirlo seriamente, solo lo admira. ¿No es más natural mostrar ese tipo de reacción hacia el sexo opuesto? Cleopatra negó rotundamente con la cabeza. Como Arsínoe mantenía una relación bastante buena con Octaviano, podía verlo así. Pero Cleopatra era diferente. No importaba quién más lo pensara, simplemente no podía aceptar que su hija estuviera obsesionada con Octaviano. Si el objeto de admiración hubiera sido Sofía, al menos podría haberlo tolerado. Por alguna razón, Octaviano no me cae bien. Ni yo misma sé por qué. Es realmente extraño. Desde mi punto de vista, es una gran persona. Es educado, guapo, capaz, ¿qué más se puede pedir?
No es casualidad que Marco lo haya elegido como esposo para su hija desde hace tiempo. Reconozco su capacidad. Pero, ¿su comportamiento educado surge realmente de su corazón? Nadie sabe qué pensamientos alberga en su interior. Con esa lógica, podrías ver mal a cualquier persona en este mundo. ¿O acaso Octaviano te ha faltado el respeto alguna vez? No. Arsinoe hizo una expresión de incredulidad. Entonces es solo cosa tuya. ¿Por qué estás tan retorcida? ¿Te molesta tanto que tu hija esté obsesionada con un hombre ajeno? Has confundido el orden. No es que me moleste que mi hija esté apegada a Octaviano, sino que me desagrada que sea precisamente mi hija quien esté apegada a él. Realmente no lo entiendo, de todos modos, en general, ya somos prácticamente familia. No está bien odiar a un familiar por una simple impresión. Hablas bien. ¿No éramos esa familia tan unida que se criticaba mutuamente a la menor oportunidad cuando éramos jóvenes? En la dinastía ptolemaica, como en la mayoría de las casas reales, los familiares no son objetos de afecto sino de competencia. Arsinoe recordó cómo en el pasado estaba desesperada por atacar a Cleopatra y sonrió amargamente. Eso fue porque en ese entonces pensábamos que el título de faraón lo era todo. Nuestra relación con Octaviano es diferente, ¿no? Ah, no lo sé. Simplemente no me agrada Octaviano. Quizás fuimos enemigos en una vida pasada. A veces pienso que podría haber algún karma negativo, como que él me mató o algo así. Nunca imaginé que mi hermana tuviera aptitudes para hechicera. A pesar del mordaz sarcasmo, Cleopatra no cambió de opinión. Incluso siendo familia, no es como si fuéramos a vernos mucho. De todos modos, para nosotras se acabará cuando volvamos a Alejandría. Es un juicio inusualmente blando para ti. Por eso mismo, ¿no deberías mejorar aún más la relación? Sinceramente, aunque me parece patético que mi hija actúe así, no siento la necesidad de impedírselo. Desde el punto de vista de Sofía, aunque puede resultar incómodo que su hermana actúe así, al menos no le causará mala impresión. En ese sentido, podría considerarse una excelente estrategia de supervivencia. Aunque, por supuesto, no está actuando con esa intención. Aún así, como heredera al trono de Faraona, debería tener cierta conciencia. Honestamente, Faraón es ahora solo un nombre vacío. Arsinoe señaló la dolorosa realidad. Su hermana no era en absoluto una mujer sin criterio. Aunque así lo pareciera debido a su carácter, en realidad era una persona con un juicio certero. Quizás incluso tenía un lado mucho más realista que Cleopatra. Antes pensaba que simplemente le faltaba conciencia de su condición real, pero últimamente sentía que podría haber sido su propia forma de supervivencia. Seguramente en el futuro, el faraón se convertirá simplemente en algo así como un gobernador romano de Egipto. Tal vez ya se sienta así. Pero aún así, como portadoras del nombre de faraón que ha continuado durante miles de años, deberían tener al menos un mínimo sentido de responsabilidad. Más que responsabilidad, ¿no será apego? Y el punto más importante es que nuestras hijas no sienten ese apego. Suspiro, sí. Como dices, ese es el mayor problema. ¿Has visto que usen el nombre de la dinastía ptolemaica? Solo lo usan a regañadientes cuando estamos mirando, pero ya están utilizando nombres romanos de forma más natural. Cleopatra no desconocía esto. Cuando lo descubrió por primera vez, se quedó sin palabras y se enfadó. Sabía que a Cleopatra Selene nunca le había gustado su nombre, dado según la tradición de la dinastía ptolemaica, pero nunca imaginó que se inventaría su propio nombre romano. Ella había elegido la palabra latina vita, que significa vida, como su nombre. La hija de Arsinoe también se hacía llamar Marcina en Roma. ¿Vita? ¿Qué Vita? Es realmente increíble. Parece que les daba vergüenza usar nombres como Cleopatra o Arsinoe frente a sus amigos. ¿Desde cuándo los descendientes de la dinastía ptolemaica tienen amigos? No, no tiene sentido hablar de esto. Nuestras hijas son diferentes a nosotras. No hay más remedio que aceptarlo. Solo con mirar las habitaciones de las niñas, era evidente que habían sido completamente romanizadas desde hace tiempo. Su identidad como romanas era más fuerte que su identidad como egipcias. Esta tendencia, una vez arraigada, no podía cambiarse simplemente porque los padres dijeran algo. ¿Debería haberles impedido salir de Alejandría? ¿Haberles dicho que recibieran educación romana solo después de crecer?
Si hubieras hecho eso, podrían haberse convertido en miembros de la realeza sin ningún sentido de la realidad. Eso podría no haber sido mejor para el futuro de Egipto. Así que al final fue inevitable. Visto así, quizás todo esto fue parte del plan que él dispuso desde el principio. ¿Quieres decir que fue conforme a la intención de Marco? Lo he pensado desde hace tiempo. Nosotras consideramos a estas niñas como las próximas faraonas y miembros de la realeza egipcia, pero él piensa lo mismo. Podía estar segura de que no. Es muy probable que Marco haya pensado desde el principio en romanizar completamente a las dos hijas. De esa manera sería mucho más fácil controlarlas cuando ascendieran al trono de Egipto. Todo el esmero en proporcionarles una educación de calidad habría sido parte de un proceso para romanizarlas. Eso no significa que Marco haya hecho algo malo, ¿verdad? Él simplemente hizo lo que debía hacer como líder de Roma. No lo estoy culpando. Pero creía que se derretía por su hija, y me sorprende darme cuenta de que todo el tiempo tuvo sus propios planes. Es cierto. Pensándolo bien, fue Marco quien organizó varias veces reuniones para que se llevaran bien con Octaviano y Sofía. Es realmente una persona sin fisuras. Incluso siendo familia, o quizás precisamente por eso, les había prestado más atención. Como Sofía y Octaviano serían los responsables del futuro poder de Roma, tener buenas relaciones con ellos también sería de gran ayuda para la seguridad de sus hijas. Era innegable que, para el futuro de las dos niñas, ser romanas sería más beneficioso que ser egipcias. Desear que continuar a la dinastía ptolemaica era, como señaló Arsínoe, más bien un simple apego. El nombre de Faraón había sido como un sol que brillaba intensamente desde el comienzo de la historia humana. Pero incluso el sol brillante desciende del cenit con el paso del tiempo. Y con el tiempo, sale un nuevo sol. ¿Y qué pasará con Roma? Nadie podía saber si el sol de Roma estaba en pleno ascenso, si ya había alcanzado su cenit, o si ya estaba descendiendo. Lo único cierto era que podía haber países que duraran 1000 años, pero no podía haber uno que durara eternamente. Ni Cleopatra ni Arsínoe podían saber aún qué pensamientos albergaba Marco al respecto. Capítulo 307. Ciertamente existen personas que nacen con una suerte diferente a los demás. A menudo se dice que estas personas son amadas por los dioses. Es realmente desconcertante, pero ahora que lo pienso, me doy cuenta de que yo también pertenecía a esa categoría. Actualmente, las personas en Roma que no conocían mi nombre, Vercingetorix, se podían contar con los dedos. El genio extraordinario nacido en la Galia. El salvador de Hispania. El héroe de la guerra contra los hunos. La espada de César. El hombre amado por los dioses. Todos estos grandiosos calificativos se referían a mí. Sinceramente, me parece excesivo, pero no sería exagerado decir que mi valor en Roma subía cada día más. Para ser aún más sincero, era una carga. Y una carga enorme. El mayor problema era que no podía expresarlo debido a mi posición. El señor César me lo había enfatizado varias veces. Ahora eres una persona que influye poderosamente no solo en la Galia, sino también en Hispania. Incluso Britania y Germania te admiran. Así que, aunque sea difícil, muestra una imagen que esté a la altura de sus aspiraciones. Tus pasos serán una esperanza para ellos. ¿Qué podía decir ante estas palabras? No podía responder. Lo siento, pero no estoy a la altura, así que me quejaré todo lo que quiera. Además, las palabras del señor César eran completamente acertadas. Podía sentir vívidamente cómo me veían en la Galia con solo visitar ocasionalmente mi tierra natal. Los jefes tribales de cada región, que habían conocido mi itinerario con semanas de antelación, se reunían todos, y los notables con niños pequeños invariablemente venían tomando a sus hijos de la mano. Algunos pedían que les tocara la cabeza para recibir aunque fuera un poco del espíritu del héroe, y cuando lo hacía, se alborotaban como si hubieran recibido la gracia de un dios. Incluso había quienes iban más allá de transmitir sus demandas a Roma y directamente ofrecían oraciones. Era una carga. Una carga enorme, pero me la aguantaba. Hispania no era muy diferente. Quizás gracias a la reputación que obtuve como salvador de Hispania en la guerra contra los hunos, allí no me consideraban un extranjero. También tuve la fortuna de casarme con la hija de una de las familias más influyentes de Hispania gracias a la presentación del señor César.
Mi esposa era hermosa y dedicada, lo que hacía que cada día fuera feliz para mí. Con el tiempo, llegué a dominar su idioma y comencé a ser recibido como más que un notable local cada vez que visitaba Hispania. Ahora, después de bastante tiempo, la Galia, Hispania, Britania e incluso Germania enviaban senadores a Roma. Sin embargo, las personas que venían a Roma desde tierras lejanas no podían evitar sentirse inseguras, por muy senadores que fueran. Parece que para estas personas, yo, que siendo de origen extranjero había sido perfectamente integrado en la corriente principal romana, era objeto de admiración. Se podría decir que era similar al sentimiento que los orientales tenían hacia Surenas y Espartaco. Señor Vercingetorix, ¿cómo debería comportarme en esta situación? Señor Vercingetorix, ¿debería rechazar este tipo de petición? Señor Vercingetorix, ¿es necesario leer al menos los libros del señor Cicerón para adquirir cultura romana? Cada día llovían innumerables preguntas. Era irónico que nadie preguntara sobre asuntos militares, que era claramente mi especialidad. Esto tenía sentido porque en Oriente existían academias militares, pero en el norte aún no se habían establecido tales instituciones. Como Hispania, la Galia y Britania se habían unificado, las tribus ya no se centraban en formar guerreros. La defensa nacional era responsabilidad del ejército regular romano, así que los senadores en Roma no necesitaban preocuparse por esos asuntos. Especialmente Britania y la Galia, cuya productividad aumentaba exponencialmente cada día, mostraban signos de estar completamente adictas al desarrollo de la civilización. El señor Marco usaba la expresión totalmente embriagados con la civilización, y ciertamente parecían estar intoxicados con algo. ¿Quién querría pelear con armas cuando podían comer hasta reventar y embriagarse con vino sin tener que luchar? Incluso Germania, que solía cruzar el río para provocar conflictos, estaba tranquila, así que era verdaderamente un paraíso. Sin embargo, no todo marchaba perfectamente. A diferencia de los países orientales, un obstáculo era que las civilizaciones de las naciones del norte apenas empezaban a echar raíces adecuadamente. Además, el Oriente estaba prácticamente unificado gracias al gran Marco Augusto. En cambio, el norte seguía claramente dividido en Galia, Britania, Hispania y Germania. En particular, Hispania, que había sido territorio romano desde hacía tiempo, a veces mostraba un extraño provincianismo. En esos momentos, inevitablemente surgían conflictos con la Galia, que naturalmente se rebelaba. Dado que geográficamente estaban conectadas, el conflicto entre estas dos regiones era especialmente intenso. Germania estaba demasiado ocupada recuperándose del daño recibido de los unos para prestar atención a otras regiones, y Britania, siendo una isla, tendía a mantenerse un poco aparte. No era un problema reciente. Solo hace 3 días. Señor Vercingetorix. Señor Vercingetorix, por favor escuche nuestra historia. Me corrijo. Era una realidad que se repetía también hoy. No pude evitar suspirar al ver a las dos personas que entraban con expresiones que claramente decían estoy enojado. No necesitaba mirarme en un espejo para imaginar fácilmente cuál sería mi expresión. ¿Qué sucede hoy? Pensé que sería la misma rutina de siempre, pero había algo diferente. A diferencia de lo habitual, venían seguidos por una fila de sus clientes, lo que sugería que era un problema bastante grande. Escuche esto, este hombre de Hispania. ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves a hablar así, paleto de la Galia? ¿Qué has dicho? ¿Estás llamando paleto también al señor Vercingetorix? Él no es un paleto de la Galia, sino un magnífico ciudadano romano, bárbaro. Me dolía la cabeza al ver a estos dos hombres que, habiendo venido supuestamente para pedir mediación, estaban peleando entre ellos. Estos dos, que ocupaban escaños en el Senado representando a la Galia e Hispania respectivamente, siempre peleaban de esta manera. La razón era, por supuesto, defender los intereses de sus tierras natales. Los otros senadores romanos, naturalmente, evitaban tomar partido por uno u otro. Si se ganaban el odio de la Galia o Hispania, disminuirían los beneficios que podrían obtener. Estas disputas habían existido incluso antes de que estos dos se convirtieran en senadores. Antes, yo también mediaba activamente con el sentido de misión de prevenir conflictos entre las regiones. La Galia era mi tierra natal, y también tenía vínculos significativos con Hispania, así que consideraba que evitar conflictos era mi deber. Fue un tremendo error.
Después de mediar con éxito unas cuantas veces, en lugar de acudir al tribunal, corrían a mi casa cada vez que surgía un conflicto. Incluso el señor César sobreestimó mis habilidades y me pasó estos asuntos. Aparentemente, era mejor que yo lo resolviera en lugar de que el propio señor César interviniera directamente. Añadió que era natural que las personas capaces asumieran las tareas. Estoy de acuerdo. Ciertamente, una persona excepcionalmente capaz debería ser utilizada como mediador. El problema es que yo soy completamente inútil en este tipo de cosas. Para ser totalmente sincero, la propuesta de mediación para el conflicto comercial que elevó mi reputación como mediador no salió de mi mente. Simplemente recordé lo que el señor César había dicho en una reunión social y lo repetí. Entonces, tanto la Galia como Hispania lo interpretaron a su manera y, de alguna forma, se creó una propuesta de mediación. Y de repente, me convertí en un hombre que, con su intelecto, había resuelto de un golpe el conflicto entre dos regiones que peleaban tan ferozmente. Incluso los periódicos lo reportaron ampliamente. No solo fuerza sino también intelecto. Sobre la sorprendente verdadera naturaleza del senador Vercingetorix, la espada de César. El impacto de este absurdo titular fue enorme. Mi esposa, emocionada, recortó el artículo, lo decoró en casa y lo distribuyó entre todas nuestras amistades. Le pedí que por favor no lo hiciera, pero los demás parecían pensar que estaba siendo modesto. Cuanto más les pedía que no lo hicieran, más crecía mi reputación en una dirección extraña. Si lo hubiera admitido de inmediato, no habría habido ningún problema, pero ahora el asunto había crecido demasiado. Mi excesiva buena suerte también fue uno de los principales culpables de que el asunto se agrandara. Desde entonces, cada vez que surgían diversos problemas, simplemente improvisaba, pero los conflictos se resolvían con extraña facilidad. El resultado es lo que vemos ahora. Por favor, escuche nuestra historia. Se trata del suministro de alimentos de cada región y la distribución del presupuesto que se discutió en la última reunión. Independientemente de mi angustia interior, los dos senadores comenzaron a ofrecer largas explicaciones. Al escucharlos, como siempre, era un asunto relacionado con el dinero. Bien. Incluso escuchando superficialmente, no entiendo nada. Para empezar, soy un estratega y guerrero que lidera ejércitos y dirige batallas. En ese campo podría dar respuestas definitivas y satisfactorias, pero ¿por qué diablos siguen viniendo a mí con estos problemas? Contrario a lo que sentía, casi por reflejo, de mi boca salió una voz solemne y baja. Entiendo más o menos la situación. Es mentira. Me desespera esta realidad en la que mi cabeza y mi boca actúan por separado. Oh. Como se esperaba del señor Vercingetorix. Comprender todo con solo una explicación general, verdaderamente es el brazo derecho del señor César. Dejemos a un lado los elogios excesivos. Pero, ¿este tipo de problemas no debería llevarse al Augusto en lugar de a mí? El poder de decisión está en sus manos. Por supuesto que también acudimos a él. Es lo que corresponde según el procedimiento. Pero el gran Augusto comprendió bien nuestros sentimientos. Dijo que el señor Vercingetorix es quien mejor conoce nuestros problemas y que adoptaría directamente su opinión. Mencionó que el señor César lo recomendó encarecidamente. Es así. Parece que el señor César también me sobreestima. Ojalá se le cayera todo el poco cabello que le queda. Pero contrario a ese deseo, lo triste es que lo que se está cayendo es mi propio cabello. ¿Sobreestimar? Es una evaluación precisa. El gran Augusto también domina la estrategia militar y comprende completamente la política, la economía y todos los aspectos sociales. Que el señor Vercingetorix tenga un talento similar al del gran Augusto es un orgullo para nosotros, los galos. No solo para la Galia, en Hispania también el señor Vercingetorix es llamado héroe, no, superhéroe que supera a todos los héroes. Los clientes que habían traído los dos senadores, como si quisieran demostrar su fe, levantaron ambas manos y gritaron como locos. Vercingetorix. 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 Definitivamente, mi impresión de haber nacido con una suerte bendecida era errónea. Quizás sería más tranquilizador cargar contra la caballería de los hunos y cortar la cabeza del líder enemigo. Hombre amado por los dioses. Una mierda. Mientras escuchaba las aclamaciones que hacían retumbar el jardín en pleno día, me sentía inquieto y giré levemente la cabeza.
A mi lado, mi esposa me miraba con lágrimas en los ojos, emocionada por la magnificencia de su orgulloso esposo. Si pudiera, gritaría a pleno pulmón. No te emociones. Capítulo 308. Después de eso, los senadores siguieron hablando largamente sobre cosas que no entendía. Los despedí con la excusa de que necesitaba pensarlo despacio. Esta vez estoy en verdaderos problemas. No entiendo absolutamente nada. Sin embargo, las personas que estaban muy emocionadas se fueron sin sospechar nada. Probablemente porque confiaban en que yo resolvería el asunto fácilmente una vez más. No tengo idea de cómo llegué hasta este punto. Realmente eres increíble. Yo no sabría qué hacer con intereses tan complicados en juego, pero parece que tú ya ves la solución. La mirada de admiración de mi esposa era extremadamente incómoda, hasta el punto de causarme dolor de estómago. ¿Pero qué podía hacer? Ya subido al lomo del león, solo había una cosa que podía decir. Por supuesto. Ah, qué alivio. Si no fuera por ti, el conflicto entre Hispania y la Galia sería definitivamente más profundo que ahora. Bueno, ¿no habría hecho algo el Augusto de alguna manera? Claro que sí, pero no lo habrían seguido con un acuerdo tan profundo como ahora. Habría tomado más tiempo. No es por eso que el Augusto te utiliza tanto. Mi esposa parecía sentir un orgullo tremendo de que su amado esposo fuera una persona tan extraordinaria. Honestamente, tiene razón. Hasta ahora, solo una pequeña minoría de personas que ni siquiera nacieron en Roma, ni siquiera de la península itálica, habían alcanzado una posición como la mía. Además, Marco Augusto realmente respetaba totalmente mi opinión en asuntos relacionados con la Galia e Hispania. El equivalente al emperador de Roma me reconocía. Era un honor que ningún otro galo o hispano disfrutaba. Por supuesto, desde mi perspectiva, deseaba desesperadamente que el propio Marco interviniera. Por ahora, necesito pensar un poco más durante algunos días. Podría ocurrírseme una mejor solución. Sí, si aparecen personas ansiosas, las convenceré de que esperen con confianza. Al ver la sonrisa sincera de mi esposa, se me hacía aún más difícil decir que en realidad no sabía nada. No hay remedio. Siendo así, la única opción es encontrar alguna manera de resolverlo bien como en casos anteriores. Al día siguiente, asistí a la reunión regular con la esperanza de obtener alguna pista. Espartaco y Surenas, que ya habían llegado, levantaron ligeramente las manos para saludar. Con estos dos había construido una gran amistad, hasta el punto de reunirnos al menos una vez por semana. Nos habíamos hecho amigos fácilmente ya que compartíamos el no ser nativos de Roma y haber pasado mucho tiempo en el campo de batalla, lo que hacía que nos entendiéramos bien. También ayudó que hubiéramos compartido el campo de batalla durante la guerra contra los hunos. Sin embargo, ellos tampoco entendían realmente mi situación. Había considerado confesarles todo y pedirles ayuda, pero sería un desastre si la historia se filtrara. Además, como ambos habían tenido una idea errónea sobre mí durante tanto tiempo, no me atrevía a corregirlos ahora. Hoy has llegado un poco tarde, lo que no es habitual en ti. ¿Ha pasado algo? Espartaco preguntó con una expresión que no mostraba ninguna preocupación. Según escuché, últimamente vive cómodamente entrenando a sus discípulos, lo que me causa una envidia que casi me hace llorar. Ah, me pidieron un favor. Cuando me senté, Surenas me pasó una copa de vino con un aroma intenso. ¿De nuevo esos dos fueron a tu casa? Debes estar cansado. No hay remedio. Dicen que si no soy yo, no pueden coordinar bien sus opiniones. Supongo que es así. Eres alguien que recibe confianza ilimitada de ambas partes. Además, tienes un juicio sobresaliente y el conocimiento para respaldarlo. Ja. 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 Hablar más solo me causaría amargura. Mientras bebía silenciosamente, Espartaco, interpretándolo como modestia, expresó su admiración. Cuanto más lo pienso, más extraordinario es. Cuando era joven, solo blandía la espada, así que todavía me siento incómodo con ese tipo de cosas. Fue difícil para mí entrar formalmente en el ejército y meterme todas esas estrategias y tácticas en la cabeza, pero tus logros parecen verdaderamente misteriosos. Bueno, Surenas también destaca en administración y política. Yo era originalmente un gran noble que administraba extensas tierras en Partía. Y sobre todo, no tengo el poder sobrenatural que tienes tú.
¿No había solo unos pocos guerreros en Roma que pudieran compararse contigo en tu mejor momento? Sinceramente, incluso entonces, no tenía ninguna confianza en vencer a Espartaco. De ninguna manera era el momento de confesar que en realidad estaba en la misma situación que Espartaco. Conscientes o no de mi angustia interior, Espartaco y Surenas continuaron prodigando elogios hasta el punto de hacerme sentir incómodo. En medio de esta conversación sin sustancia, apenas logré aprovechar la oportunidad para mostrarle discretamente a Surenas los documentos que había traído. Este es el asunto que ha generado controversia esta vez, ¿qué opinas? Por supuesto que lo conozco bien, ya que se discutió acaloradamente en el Senado. Con los derechos de desarrollo de minas, excavación, transporte, beneficios y distribución de presupuesto para los pueblos y regiones cercanas entrelazados, es natural que sea un dolor de cabeza. Como era de esperar, Surenas es diferente. Solo mirando su expresión mientras examina tranquilamente los documentos, parece tener una idea de cómo mediar en esto. Espartaco, llevándose otra copa de vino a la boca, asintió. Es un tema difícil y bastante delicado. Recuerdo haber visto al señor Marco preocupado por asuntos similares varias veces cuando estaba en Oriente. Allí también había varios países entrelazados. No es un problema sencillo. Si realmente piensas que es un problema tan complejo, ¿por qué no darme una respuesta en lugar de solo hablar de recuerdos? Quería escuchar con paciencia la historia detallada del señor Marco en ese momento, pero el tema comenzó a desviarse nuevamente. Por cierto, Vercingetorix, pareces tener peor aspecto que antes. Tengo muchas preocupaciones, pero más que eso, quisiera escuchar la historia del señor Marco. ¿Por qué no descansas un poco en lugar de pensar solo en el trabajo? Creo que he estado en Roma demasiado tiempo, así que estoy pensando en ir a otro lugar. Aunque quisiera ir, tenemos responsabilidades oficiales y no podemos movernos libremente. Por eso mismo, puedes cambiar de región usando esas responsabilidades como excusa. En mi caso, he decidido asumir un puesto de profesor en la Academia Militar Oriental. El niño que estoy enseñando ahora tiene la edad justa para entrar en la Academia Militar, así que es una buena coincidencia. Mis oídos se aguzaron ante esta inesperada vía de escape. ¿Por qué no había pensado en esto hasta ahora? Así es. No hay ninguna razón para seguir sufriendo en Roma. Puedo crear alguna excusa y ser asignado a otra región. ¿Habrá más puestos disponibles allí? Últimamente también siento demasiada fatiga y creo que necesito algo de descanso. Aunque no creo que te envíen a Oriente. Ah, ahora que lo pienso, he oído que hay planes para establecer una academia militar en la Galia. Después de todo, aún no tienen tal institución. Si se establece, no sería mala idea que tú fueras el responsable, ¿no crees? Gracias por la información. Después de todo, no hay ley que diga que debo morir así. A pesar de todo, parece que realmente soy un hombre amado por los dioses. Lo digo porque una salida se abre por sí sola de esta manera. Después de seguirles la corriente adecuadamente, tan pronto como terminó la reunión, solicité una entrevista con el señor Marco y esperé mi turno. Afortunadamente, hoy tenía un hueco en su agenda, por lo que pude encontrarme con el señor Marco sin dificultad. Últimamente, los rumores sobre ti circulan por toda Roma. ¿Te va bien? Todo es gracias a la bondad del gran Augusto. Aunque mi cuerpo está algo cansado, de alguna manera estoy resistiendo. Ciertamente, tu rostro se ve más sombrío que antes. De alguna manera pareces parecerte al señor César. Rápidamente desvió la mirada, pero lo sentí claramente. Definitivamente estaba mirando mi cabello mientras hablaba. ¿Y de quién es la culpa de que esté en esta situación? Sin embargo, por su expresión, parece sentir algo de remordimiento, así que probablemente sabe la razón. Eso es mejor. En esta situación, hay altas probabilidades de éxito si pido un traslado con la excusa de mi salud. De hecho, quería consultarte sobre ese asunto. ¿En serio? Parece que realmente no te sientes bien. Sí, después de correr sin descanso durante varios años, creo que mi cuerpo está empezando a mostrar signos de rechazo. Siempre he confiado en mi resistencia física, pero parece que no puedo engañar a la edad. Ja, ja, ja. Tengo entendido que aún no tienes 50 años, ¿verdad? ¿No somos más o menos de la misma edad? Ah, por supuesto, no estoy diciendo que el Augusto haya envejecido.
Solo que mi cuerpo es diferente al de cuando tenía 20 o 30 años, algo así. Ja, ja. Un silencio incómodo nos envolvió por un momento. Afortunadamente, parece que no se ofendió realmente, ya que Marco me ofreció una taza de té con una sonrisa peculiar. Bebe mientras hablamos. Gracias. Continuando con lo que decía, antes de que mi cabello se caiga más, quiero decir, antes de que mi cuerpo empeore, creo que necesito recuperar el aliento y restaurar mi energía. Así que, en definitiva, lo que quieres es descansar. ¿Has visto alguna vez mi agenda? Cuando negué con la cabeza, Marco señaló una pared. El sudor frío corrió por mi espalda al ver la agenda diaria del Augusto, prominentemente exhibida en el centro de la habitación. ¿Eso es la agenda de un ser humano? A simple vista, parecía superar fácilmente el doble de la mía. Viéndolo objetivamente, la razón de mi cansancio no era tanto el volumen de trabajo sino tener que fingir ser un gran sabio cuando no lo era. Pensándolo de nuevo, había algo fuera de lugar en pedir ser enviado a otra región por exceso de trabajo frente a alguien con semejante agenda asesina. Pero ya era demasiado tarde. Con la mayor cara dura posible, no dejé de expresar mi admiración. Como era de esperar del gran Augusto. Parece que desde la raíz sois diferentes a un hombre común como yo. De alguna manera, no suena como un elogio sincero. No es así. Considero un verdadero honor darme cuenta nuevamente de la pasión y capacidad del gran Augusto. Y siento profundamente mi propia insuficiencia. Marco observaba con una mirada extraña mientras yo balbuceaba desesperadamente. Por alguna razón, tuve la sensación de que él sabía todo y solo estaba jugando conmigo. Bueno, si es tan difícil, como superior, mi deber es aligerar tu carga al menos por un momento. No soy uno de esos viejos gruñones que regaña diciendo yo trabajo tan duro, ¿por qué tú estás descansando? Gracias por sus compasivas palabras. Sin embargo, que una persona todavía joven abandone completamente sus deberes oficiales para ir a recuperarse podría causar preocupaciones innecesarias. Si se rumorea que estás enfermo, la Galia e Hispania podrían agitarse. Ah, ahora que lo pienso, planeábamos establecer una academia militar en la Galia y el puesto de responsable aún está vacante. Envíeme a mí. Aunque fue una osadía interrumpir al Augusto, estaba tan desesperado por aliviar mi situación que no tuve tiempo de considerar eso. Afortunadamente, Marco no me reprendió. Simplemente me miraba fijamente con una sonrisa en su rostro. Honestamente, a veces me asusta esa sonrisa que no revela sus pensamientos. Sin embargo, ¿habrá tenido efecto mi desesperado ruego interior? Creo que podrías hacerlo muy bien. Esfuérzate en formar a los talentos que serán responsables de la seguridad de Roma. ¿Es verdad? Gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Cumpliré con sus expectativas. Nunca imaginé que el asunto se resolvería tan fácilmente. Te veo más contento de lo esperado. Parece que tu alegría es incluso mayor que cuando ganabas en la guerra. ¿Eh? Ja, ja, ja. ¿Será porque vuelves a tu tierra natal después de tanto tiempo? Es natural desarrollar ese tipo de sentimientos a medida que uno envejece. Sí, exactamente eso. Jaja, mi pecho tiembla de emoción al pensar en volver a mi tierra natal con esta importante responsabilidad. Ah, así que era eso. Me preguntaba si había alguna otra razón. Está claro que este hombre sabe exactamente por qué quiero irme de Roma. Definitivamente está fingiendo no saber y disfrutando de mi reacción. El señor César también parecía tener esa tendencia en el pasado. No entiendo por qué los grandes líderes tienen este mal gusto. El dios viviente, el hombre que supuestamente lo sabe todo, dejó de sonreír y tomó unos papeles del escritorio para ponerlos en mis manos. Sin embargo, antes de irte, deberías resolver los asuntos que te han encargado. Como no estabas en condiciones de ocuparte de ellos, he preparado una propuesta de mediación. Dejo a tu criterio si la usas o no. Me corrijo. El gran Marco Augusto es el gobernante supremo de la Tierra, con la personalidad más amable y compasiva que existe. Me avergüenza haber malinterpretado que un hombre tan misericordioso pudiera tener el mal gusto de burlarse de sus subordinados. Arrepiéntete, Vercingetorix. Acepto con gratitud la gracia otorgada por el Augusto. Bien. No hay nada más importante que la salud en este mundo, así que descansa bien, recupérate y vuelve. Marco me extendió la mano para un apretón.
Podía sentir claramente su bondadoso corazón deseándome salud incluso en tierras lejanas. Extendí mi mano y agarré esa mano benevolente con todo mi corazón. Sus últimas palabras se clavaron como una flecha en mis oídos, que estaban absortos en la emoción. Aún necesitas trabajar holgadamente unos 20 años más, así que no sería bueno que tu salud se deteriorara tan pronto. Yo mismo seleccionaré materiales de estudio para enviarte. Vuelve dentro de unos 3 a 5 años. Eso debería ser suficiente, ¿no? Si hubiera podido, habría querido golpear mi cabeza contra la silla 30 segundos antes. Tonto Vercingetorix, ¿cómo puedes seguir cayendo después de haber sido engañado tantas veces? Pensándolo bien, debería haberme retirado inmediatamente cuando César se jubiló, aprovechando la oportunidad. Mi suerte se acabó cuando perdí la oportunidad de escapar y fui entregado a manos de Marco. ¿No podría simplemente huir ahora? Después de tener brevemente esta idea absurda, sacudí la cabeza y decidí pensar lo más positivamente posible. Vamos, seguramente solo estaba bromeando, ¿realmente me haría trabajar 20 años más? Una persona con conciencia no podría hacer algo así. Debe ser solo una broma. Pero es realmente extraño. ¿Cómo puede Marco Augusto hacer que una broma suene tan seria? Mi yo futuro me dará la respuesta. Capítulo 309. Aquiles era hijo de Marco y Dánae, y discípulo de Espartaco. Desde pequeño demostró una fuerza superior a los niños de su edad y mostró más interés por las artes marciales que por los estudios académicos. Espartaco, quien reconoció su talento tempranamente, se encargó personalmente de entrenarlo. Con cada año que pasaba, Aquiles se hacía más fuerte. Ahora, ya no podía encontrar rivales de su misma edad. Deseando poner a prueba su fuerza, una vez participó en un combate de gladiadores ocultando su identidad. Logró la victoria con habilidades abrumadoras, ganando considerable fama como un misterioso gladiador. Aunque dejó los combates de gladiadores después de ser descubierto y severamente reprendido por Espartaco, todos a su alrededor llegaron a conocer su verdadera capacidad. Algunos decían que haría honor a su nombre y se volvería tan famoso como el héroe de la mitología griega del que derivaba su nombre. Sin embargo, para su maestro Espartaco, todavía era solo un discípulo que tenía mucho que aprender y que requería mucha atención. Uf, uf. Después de terminar su entrenamiento diario, Aquiles estaba tendido en el suelo. Aunque era una postura contraria a la etiqueta, había usado toda su energía y no se atrevía a levantarse. Maestro, a pesar de su edad, es muy fuerte. No es que yo sea fuerte, sino que tú eres inexperto. Con este cuerpo viejo, en el momento en que me vencieran, no podría contraatacar adecuadamente y terminaría rodando por el suelo. Pero ni siquiera pude conectar un golpe. Aunque luchábamos con espadas de madera. Si me golpeaste. Mira aquí. Me rozaste ligeramente. Espartaco se sentó pesadamente junto a Aquiles, que estaba tendido, y extendió su brazo izquierdo. Aquiles miró con entusiasmo, pero luego preguntó con voz desanimada. ¿Qué rozón? Ni siquiera se ve un rasguño en la piel. Si miras de cerca, hay una marca muy tenue de roce, ¿ves? Definitivamente has mejorado desde la última vez. Entonces ni siquiera me rozaste. Bueno, también puede ser porque me estoy debilitando día a día. Aquiles no pudo decir nada. Ciertamente, antes Espartaco estaba a un nivel con el que no se atrevía ni a intentar luchar. Por supuesto, en parte era porque entonces él era solo un niño. Pero incluso teniendo eso en cuenta, el Espartaco de aquel entonces era mucho más fuerte que ahora. Y aún así, ese estado ya era más débil que su mejor momento. No podía ni imaginar cómo habría sido en su apogeo. El maestro, adivinando el estado de ánimo de su discípulo, sonrió y le dio unas palmadas en el hombro. No te impacientes. Te estás volviendo lo suficientemente fuerte. Si comparamos por edades, probablemente seas mejor que yo. ¿De verdad? Por supuesto. Además, a diferencia de mí, tú también estás aprendiendo estrategia y táctica, así que en general podrías llegar mucho más lejos que yo. En términos de formulación de estrategias, no soy tan bueno como mi hermano. Trajan solo tiene esa habilidad. Si tú también fueras mejor que él en eso, ¿qué sería del orgullo de tu hermano? Debes ceder un poco en eso. Desde pequeño, Aquiles se había llevado bien con su medio hermano Trajan.
Ambos mostraban más interés en las artes marciales que en los estudios académicos, y preferían leer tratados militares a libros de filosofía. Sin embargo, a diferencia de su hermano menor, que tenía un talento físico excepcional que atrajo la atención de Espartaco, el hermano mayor no tenía mucha aptitud para el trabajo físico. Aún así, quien tiene las habilidades adecuadas para ser hijo del gran Augusto es mi hermano, no yo. Después de todo, padre casi nunca ha empuñado una espada en combate. Es raro que un comandante supremo cargue en medio del territorio enemigo. En ese aspecto, mi hermano puede considerarse un tipo similar a padre. Y también está mi hermana, de quien dicen que se parece más a padre. Los padres suelen alegrarse al ver a hijos que se les parecen. Pero también se sienten orgullosos de ver a hijos que muestran talentos que ellos no poseen. Al principio, yo también estaba bastante insatisfecho con mi hijo que solo se sumergía en los libros. Pero cuando vi que lograba cosas concretas en ese campo, lo vi diferente. Me sorprendí pensando que de mi línea pudiera salir un hijo tan inteligente. El señor Marco probablemente piense lo mismo sobre ti. Mientras continuaba hablando, Espartaco de repente chasqueó los dedos y alzó la voz. Ah, ahora que lo pienso, lo recordé. Había una persona que luchaba increíblemente bien y además tenía una estrategia excepcional. Quizás tú te parezcas más a ese tipo. ¿Quién? ¿Había alguien así en Roma? No, no era romano. En cambio, fue un gran enemigo que llevó a Roma a una situación de crisis como nunca antes. Ah, ¿no será el de los hunos? Sí. El chamyu de los hunos, Bayatur. Era un tipo realmente irritante. Si hubiera luchado con él en mi mejor momento, creo que habría estado un poco por encima, pero para entonces mis habilidades ya estaban disminuyendo, así que también pasé bastante miedo. Aquiles ya conocía bien las historias sobre los hunos. No solo Aquiles. No había joven en Roma que no conociera ese nombre. El mayor enemigo de la historia, que quemó Germania y la Galia, y causó un daño tremendo a Roma desde Grecia. A diferencia de Aníbal, que pisó directamente el suelo italiano, muchos describían la amenaza de los hunos como mucho mayor. Porque así, las hazañas de Marco y César, que derrotaron a los hunos, brillaban aún más. Por muy gran enemigo que fuera, al final fue derrotado por mi padre. Eso también se debe a que el ejército romano era muy superior al de los hunos. No me malinterpretes, no estoy diciendo que Bayatur fuera superior al señor Marco. Pero su habilidad para igualar mi poder individual y al mismo tiempo dirigir a su gran ejército con libertad merece respeto. Por eso pudo unificar a todas esas tribus nómadas y avanzar hasta las puertas de Roma. Los hunos, Bayatur, ¿podría escuchar una historia más detallada? Oh. Cuando te lo conté antes, no mostrabas mucho interés. Es que entonces no me lo contaste como ahora. La forma de moverse libremente por el territorio enemigo mientras comandaba a las tropas aliadas. Esta era claramente una táctica muy alejada de la ortodoxia romana. Sin embargo, Aquiles pensaba que para maximizar sus propias fortalezas, debía investigar en esta dirección. Y en ese momento, escuchó la historia de Bayatur. Quizás era una guía divina. Los hunos y el chamyu que los lideró. Ya fuera coincidencia o destino, el nombre se grabó profundamente en el corazón del joven en pleno crecimiento. Después de terminar su entrenamiento, Aquiles se bañó y se vistió adecuadamente. Aunque deseaba escuchar más historias de Espartaco hasta la hora de la cena, hoy no podía hacerlo. No podía hacer esperar a su hermana y hermano. Llegas justo a tiempo. Ah, es que estaba hablando un poco con el maestro. Trajan le pasó una taza de café a Aquiles, que se había sentado apresuradamente. Lo preparé yo mismo. Lo hice con un sabor un poco más ácido, ¿qué te parece? Está bien. Por cierto, ¿dónde está nuestra hermana? Dijo que iría a ver a padre un momento. Ya debería estar por llegar. Perdón. Me retrasé un poco. Apenas terminó de hablar, la hija mayor, Sofía, entró alborotadamente en la habitación. Se sentó naturalmente en medio de Trajan y Aquiles, que estaban uno frente al otro. Como siempre, Octaviano, que la había seguido, no se sentó, sino que se ubicó detrás de Sofía. ¿Qué dijo padre? Solo cosas cotidianas, como siempre. ¿En serio? ¿Te llamó aparte solo para eso? Por supuesto que también hablamos de otras cosas. Aunque fue una repetición de lo que dijo la última vez. Te lo dije, ¿no? ¿Qué es lo que padre quiere?
Trajan preguntó nuevamente con cara de duda. ¿De verdad podemos discutir esas cosas entre nosotros? Si surge algún problema, ¿tú te harás responsable? Ya te he dicho que sí. A veces eres demasiado indeciso. Necesitas cambiar esa actitud de no querer ser responsable. Bueno, me han señalado eso muchas veces, pero no es lo importante. Puede que nosotros discutamos, pero Aquiles también participa. ¿Por qué no? Él también es nuestro hermano, formalmente adoptado en nuestra familia. Aunque, como pronto se irá a Oriente, sería difícil que participe continuamente. Sofía continuó, volviéndose hacia Aquiles con una mirada suave. Pero, ¿por qué quieres ir a Oriente? Si es una academia militar, podrías ir a una aquí en Roma. Como Trajan. Como el maestro fue asignado allí, pensé que sería mejor seguirlo. ¿No sería mejor que te quedaras en Roma? Si creo que sería mejor para tu educación, ¿debería pedirle a padre que Espartaco se quede en Roma? No hace falta. En realidad, creo que al maestro le gusta más Oriente que Roma. Y yo también quiero volver allí después de tanto tiempo. Si esa es tu opinión, no diré nada más. Sofía cortó la conversación ahí. Aunque eran medio hermanos, los dos nunca trataron a Aquiles como tal. La ayuda de ambos fue crucial para que Aquiles se estableciera como miembro de la familia Julia Licinia. Aunque normalmente los medio hermanos nacidos de un gobernante supremo no suelen llevarse bien, los tres eran la excepción. Probablemente se debiera a que las posiciones de Sofía y Trajan eran muy seguras. Sin embargo, la ligera sensación de distancia era un problema del propio Aquiles. Después de todo, no podía evitar considerar su situación como hijo adoptivo en la familia, aunque fuera hijo biológico. Una vez mencionó esto y recibió una severa reprimenda de Sofía. Desde entonces, hacía todo lo posible por no mostrarlo. Después de un momento de silencio incómodo, Trajan habló con voz alegre, como queriendo cambiar el ambiente. Pues empecemos la discusión. ¿Cuál era el primer tema? ¿El problema de la sucesión de Satavahana? Exacto. Las operaciones internas han dado fruto, y ahora están al borde de una guerra civil antes de la sucesión. El grupo que piensa que el príncipe que causó la caída de Satavahana no debería convertirse en rey está creciendo día a día. Pero, ¿no es este un asunto que padre debería decidir? Parece un poco, que nos pida discutir algo tan importante. No nos está pidiendo que lo manejemos a nuestro antojo. Solo quiere que propongamos opiniones plausibles. En otras palabras, padre está tratando de medir nuestra capacidad. Ya tenemos cierta edad. La tensión se hizo evidente en el rostro de Trajan. Octaviano, que había guardado silencio hasta ahora, respaldó la opinión de Sofía. El Augusto desea que ustedes demuestren que están calificados. Así es. Y también quiere ver cómo actuaremos cuando recibamos mucha autoridad. No debemos actuar como cobardes, pero tampoco como si fuéramos reyes haciendo las cosas a nuestro antojo. Recuerda que esto es solo una prueba. Entendido. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿A quién apoyarás? Supongo que deberíamos hacer caer a Esbati, que fue rebelde contra Roma, ¿verdad? Bueno. Sofía, que había estado sonriendo alegremente, entrecerró los ojos y cerró la boca. La hermana que siempre había sido solo dulce estaba cambiando, poco a poco pero con certeza, a medida que envejecía. Mientras miraba el rostro extrañamente desconocido de su hermana, a Aquiles le pareció ver la imagen de su padre. Capítulo 310. La conversación entre los hermanos terminó ya entrada la noche. Sofía y Trajan regresaron a sus mansiones escoltados por soldados. Aquiles se dirigió a casa separado de ellos, sumido en sus pensamientos. Así es como termina siendo, después de todo. Quizás debido a lo larga que había sido la reunión, los alrededores ya estaban oscuros. Sin embargo, caminar solo por calles oscuras no suponía ningún problema para Aquiles. Esta zona era patrullada regularmente, así que no había peligro, y aunque vagabundos merodearan por allí, no representarían ningún problema para él. Pero el interior de Aquiles estaba más oscuro que sus alrededores. ¿Podré encontrar mi razón de ser si sigo aquí? Aquiles apenas había hablado durante la reunión. No es que Sofía y Trajan lo hubieran excluido. Al contrario, Sofía constantemente pedía su opinión. Si no había respondido era simplemente porque no lo veía necesario. Desde el primer tema, la sucesión de Satavahana, Sofía no había mostrado ninguna vacilación.
Sin duda había discutido previamente con Octaviano. Con Trajan añadiendo sus comentarios, prácticamente no había espacio para que Aquiles interviniera. Para empezar, con su mente era imposible proponer soluciones mejores que las de Sofía o Octaviano. De hecho, la opinión de Sofía sobre qué hacer con Satvana fue adoptada tal cual. No hay remedio. Después de todo, ese no es mi campo. Desde hacía tiempo sabía que no podía competir intelectualmente con ellos dos. No era exactamente eso lo que le hacía sentir excluido. Su capacidad radicaba exclusivamente en el talento militar. Montado a caballo en el campo de batalla, cargando contra el enemigo y devastándolo. Si no iba a la guerra, no podía demostrar su valía. Por supuesto, siguiendo este camino, inevitablemente habría un conflicto armado en la India. Pero incluso si ese momento llegaba, no sería del todo favorable para Aquiles. Caminando con pensamientos complejos, llegó a la mansión. Un sirviente que lo vio se acercó y lo saludó. Ya ha llegado. La señora lo busca. Entendido. Iré enseguida. Solo había una persona llamada señora en esta mansión. Dánae, la madre de Aquiles. Su devoción filial era tal que acudiría inmediatamente si ella lo llamaba, incluso en la madrugada. La residencia de Dánae era una lujosa mansión que no tenía nada que envidiar a las casas de los hombres más ricos de Roma. Aquiles fue guiado no a la habitación de su madre, sino al gran jardín frente a la casa. Era el jardín personal que Marco había regalado a Dánae 8 años atrás. ¿Ya has venido? Llegas un poco tarde. Aunque envejecía, Dánae seguía siendo hermosa. Una belleza que no tenía nada que envidiar a ninguna noble dama romana. La elegancia que emanaba naturalmente de sus gestos y forma de hablar se intensificaba con el paso del tiempo. Tenía mucho en qué pensar, así que vine caminando. ¿No has tenido algún problema con Sofía o Trajan? No. No estoy en posición de causar problemas con mi hermana o mi hermano. ¿O quizás te están excluyendo? No es así. Al contrario, siempre tienen especial cuidado para que no me sienta intimidado. Usted lo sabe, madre. Siempre ha sido así desde que era pequeño. Dánae asintió ligeramente. Ella también lo sabía, como decía su hijo. Naturalmente, dentro de la familia, Aquiles estaba en una posición donde debía ser más cauteloso que Sofía o Trajan. Sofía, que lo entendía desde pequeña, tenía especial cuidado para que su medio hermano no se sintiera intimidado. Incluso había impuesto un severo castigo a un sirviente que había difundido rumores sobre Aquiles. Dánae siempre había estado agradecida con la hija mayor por su consideración. Entonces, ¿qué te preocupa? Te pregunto porque pareces estar especialmente pensativo últimamente, no solo hoy. No se puede escapar de la aguda percepción de una madre. ¿Sería porque había vivido toda su vida junto a Marco? Su mirada era claramente diferente a la de las señoras de casas nobles que habían vivido sin preocupaciones desde pequeñas. Quizás sea solo mi inseguridad. Por muy bien que me traten mi hermana y mi hermano, yo soy diferente a ellos. Me pregunto si realmente debo seguir aquí, ese pensamiento se ha ido fortaleciendo últimamente. Así que por eso dijiste que te irías a Oriente. Aquiles ya no lo negó. Una ansiedad casi convertida en certeza, que había albergado durante mucho tiempo, salió naturalmente de sus labios. No sé exactamente cómo me ve mi hermana. Si es por compasión, o por genuino amor fraternal, o ambos, sinceramente, creo que probablemente sea ambos. ¿No crees que Sofía se sentiría herida si supiera que piensas así? Supongo que sí. Probablemente pensaría que debería haberme tratado aún mejor. Creo que sus sentimientos son sinceros. Pero tampoco se puede negar que puede ser así porque está en un entorno donde puede tratarme bien sin intereses ocultos. Ahí radicaba la profundidad de su preocupación. Como se mencionó antes, la posición de Aquiles era diferente a la de sus medio hermanos. Aunque todos fueran hijos de Marco, Sofía y Trajan eran de pura sangre de la familia Julia Licinia. Actualmente en Roma, solo ellos dos habían heredado directamente la sangre de Marco y César. Aunque Aquiles había sido adoptado en la familia, no tenía ninguna conexión con el linaje de César. Lo mismo ocurría con las hijas de Cleopatra y Arsínoe, pero ellas tenían su base sólida en Egipto, así que su situación era diferente. Ahora no es un problema porque no tengo ninguna conexión ni respaldo.
Oh, por supuesto, estoy seguro de que mi hermana no me trataría mal aunque llegara a ser la gobernante suprema. Pero claramente habría un límite a las posiciones a las que podría aspirar. Ir más allá solo fomentaría el conflicto. He oído que tienes un talento excepcional. Supongo que es natural, siendo hijo de ese hombre, pero... Danae también podía entender la raíz de la preocupación de su hijo. La realidad era que, por mucho que Aquiles se esforzara, no podría ascender más que Trajan, y mucho menos que Sofía. De hecho, ya sería afortunado si le dieran algún poder real. Pronto habrá guerra en la India. Es así. Entonces volverá a correr mucha sangre. Hoy lo confirmé. Mi hermana tiene una naturaleza fundamentalmente bondadosa, pero no es una persona débil que solo siga políticas conciliadoras. Quizás sea influencia del señor Octaviano. En cualquier caso, la política de Roma no cambiará en el futuro. Tal vez padre ya esté entrenando a sus herederos en esa dirección. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Participar en esa guerra para demostrar plenamente tu capacidad? No es algo que pueda recomendarte. Si perfeccionas tus habilidades en la Academia Militar Oriental, seguramente podrías destacar en la guerra que se avecina. Pero como acabas de decir, eso podría hacer que tu posición sea aún más ambigua. Lo sé. Por eso quiero hablar con padre. Los pensamientos confusamente mezclados ya estaban casi ordenados. Esta conversación solo era un proceso para confirmarlo. Al final, la opresión que sentía actualmente no se resolvería sin hablar con la persona que tenía todo el poder de decisión. El momento de desenredar los hilos del destino, que habían comenzado a enredarse desde el momento de su nacimiento, se acercaba. ¿Dices que tienes algo de qué hablar? ¿Se lo dijo mi madre? Sí. Me pidió que te escuchara porque parecías tener muchas preocupaciones. Como rara vez hace ese tipo de peticiones, organicé esta reunión de inmediato. La reacción de Marco fue inmediata. Básicamente, amaba especialmente a todos sus hijos. Por supuesto, conocía el conflicto interno que Aquiles albergaba. Pero eso no significaba que Marco pudiera intervenir directamente. Si lo hacía, podía predecir cómo reaccionarían Sofía o Trajan. Dar la impresión de favorecer a Aquiles no beneficiaría en nada el futuro de su hijo. Mantener una distancia adecuada era el mejor enfoque. Gracias a seguir firmemente este principio, la relación entre los medio hermanos había sido buena hasta ahora. ¿Ha recibido el informe de la discusión que tuvimos el otro día? Justamente esta mañana Octaviano presentó el informe. Era perfecto, sin fallos. Buen trabajo. Yo no hice nada. Casi todo lo hizo mi hermana. ¿Acaso tu preocupación está relacionada con eso? Marco tenía una percepción realmente extraordinaria. Parecía haber penetrado completamente en el corazón de Aquiles solo con los sutiles cambios en su expresión y tono de voz. En esta situación, no había necesidad de dar rodeos. Aquiles expresó directamente la conclusión a la que había llegado. Cuando estalle la guerra con Satavarna, hágame comandante de una legión. ¿Quieres distinguirte en el campo de batalla? Sé que todavía estoy muy lejos. Pero la guerra probablemente no ocurrirá hasta dentro de algunos años, como mínimo. Mientras tanto, pulirá mis habilidades en Oriente. Así que, por favor, cuando llegue el momento, dame la oportunidad de demostrar mi capacidad. Marco no respondió de inmediato. La guerra era completamente diferente de las simulaciones que su hijo experimentaba normalmente. Era un lugar donde, con mala suerte, incluso el general más destacado siempre corría el riesgo de perder la vida. Enviar a su propio hijo a tal lugar era algo que cualquiera dudaría en hacer. Si fuera una posición de mando desde la retaguardia sería diferente, pero Aquiles no era ese tipo de comandante. Marco lo sabía mejor que nadie, ya que recibía informes periódicos sobre las tendencias y logros tácticos de su hijo. Es cierto que el nivel del ejército romano es excepcionalmente superior al de Satavarna. No hay comparación en armamento, estrategia, táctica y sistema en general. Pero eso no significa que no representen una amenaza. Por muy bien protegido que estés con acero, puedes caer del caballo, y si te aplastan los pies de un elefante, no podrías evitar la muerte instantánea. Francamente, no tengo muchas ganas de darte permiso. A menos que prometas comandar desde la retaguardia en lugar de cargar como Espartaco. Si muriera así, significaría que no valía más que eso. Padre, no subestimo la guerra. Por supuesto que temo morir y haré todo lo posible por evitarlo.
Pero lo que realmente temo no es la guerra. Hay algo que temo más que exhalar mi último aliento en el campo de batalla. ¿Algo más temible que la muerte? Desgastarme lentamente en Roma sin demostrar nada. Temo que, por mucho que aumente mi fuerza y mejore mis habilidades, termine sin siquiera una oportunidad adecuada. Lo que apareció en el rostro de Marco fue un atisbo de amargura y pena. ¿Cómo no iba a entender el estado de ánimo de su hijo? Yo también quiero concederte tu deseo. Pero piénsalo bien. Incluso si lideraras una legión y lograras hazañas extraordinarias, eso solo calmaría tu sed momentánea, pero más tarde podría convertirse en cadenas que te aten. Lo sé. Pero no importa. La persona ante quien quiero ser reconocido no es mi hermana ni mi hermano, sino usted, padre. Pero, ¿no tendrás que vivir con ellos dos en el futuro, no conmigo? Esta vez, Aquiles no respondió inmediatamente. En su lugar, tras una profunda inspiración, negó con la cabeza con expresión decidida. Cuando habló, su voz sonaba más baja que antes. La razón por la que quiero demostrarle mi capacidad es para recibir su apoyo. Si considera que tengo la capacidad suficiente, por favor, présteme su fuerza. ¿Qué significa? No haré nada que perjudique los intereses de Roma. No tengo intención de causar problemas a mi hermana ni a mi hermano. Si usted me concede eso... Con voz ligeramente temblorosa, finalmente reveló su anhelo secreto que había guardado todo este tiempo. Me iré de Roma por mi propia voluntad. Fin del capítulo 310.